Dicen que en la Salamanca el tiempo no corre, se arrastra como una víbora. Yo no buscaba oro ni talento para el violín. Buscaba una respuesta que el mundo de los vivos me negaba. Entré a esa cueva en los cerros de Santiago del Estero cuando el sol todavía quemaba el salitral. Para mí, fueron solo un par de horas, pero cuando salí y pisé de nuevo la tierra, el calendario me había robado la vida. Pónganse cómodos, relájense y acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. Cueva La Salamanca, escrito por el Cuentacuentos. El aire en Añatuya es una lija que te raspa la garganta. Ese día el termómetro marcaba casi 45 grados y el silencio del monte era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Yo caminaba por el rastrojo, esquivando las espinas de los algarrobos, con una sola idea fija en la cabeza: encontrar la entrada. La gente dice que la cueva La Salamanca no se busca. Ella te encuentra si tu corazón está lo suficientemente podrido o desesperado. El mío estaba seco, como el cauce de un río en verano. No te metas ahí, Candelaria, me había dicho mi abuela antes de morir. En la Salamanca, el demonio, el supay, te pide el alma, pero primero te roba el tiempo. Yo no le hice caso. En ese entonces yo creía que el tiempo era algo que uno tenía de sobra. Buscaba a mi hermano, que se había perdido en el monte hacía un año. Todos decían que se lo había llevado el bombero o que simplemente se había ido a la zafra en Tucumán y no quiso volver. Pero yo sabía que él había venido aquí a pedirle un favor al diablo de los cerros. Llegué a la base del Cerro Colorado justo cuando el sol empezaba a caer, pintando todo de un rojo sangre que daba escalofríos. La entrada era una hendidura estrecha, oculta tras unos matorrales de tusca. El olor me golpeó primero, una mezcla de azufre, flores marchitas y algo dulce, como carne que empieza a pasarse. Para entrar, sabía lo que tenía que hacer. En el suelo, marcado con cal, había una cruz de madera. Escupí sobre ella, sintiendo un frío repentino que me recorrió la espalda a pesar del calor del desierto. Al cruzar el umbral, el ruido de las chicharras se apagó de golpe. El silencio de la cueva era absoluto, un vacío que te zumbaba en los oídos. ¿Hay alguien? Mi voz sonó pequeña, extraña. Caminé por un pasillo que se ensanchaba a medida que me internaba en las entrañas de la tierra. De pronto, la oscuridad se disipó. No había antorchas, pero las paredes de piedra emitían un fulgor verdoso, mortecino. Empecé a escuchar música. Era un violín, pero no uno de los que tocan en las peñas del pueblo. Este sonaba como si las cuerdas fueran nervios expuestos. Una melodía que te obligaba a bailar aunque tus pies pesaran como el plomo. Llegué a una cámara enorme. Allí estaban. No eran monstruos con cuernos, eran personas. Algunos parecían paisanos del lugar. Otros vestían ropas más antiguas, de esas que solo se ven en las fotos color sepia. Estaban sentados en mesas de piedra, bebiendo de cuencos que olían a fermento roncio. En el centro, un hombre alto, vestido de negro impecable, con un sombrero de ala ancha que le tapaba los ojos, tocaba el violín. Bienvenida, Candelaria, dijo el músico sin dejar de tocar. Su voz no salía de su boca, retumbaba dentro de mi cráneo. Tu hermano pasó por aquí. Dejó una deuda pendiente. ¿Dónde está? Logré preguntar, aunque sentía que las piernas se me convertían en agua. El tiempo aquí es un río que no tiene orilla, changuita. Sentate, toma un trago de aloha. Solo han pasado unos minutos desde que entraste.
Descansa un poco y después buscamos a tu hermano. Me senté. Me sentía cansada, como si hubiera caminado kilómetros por el arenal. Un hombre con cara de viejo, pero manos de niño me alcanzó un cuenco. El líquido estaba frío, tan frío que me dolió la garganta al tragarlo. Me quedé ahí, escuchando el violín, viendo cómo las sombras bailaban en las paredes. Me puse luego a charlar con una mujer que decía ser de un pueblo vecino. Me contó de sus hijos, de sus penas. Sentí que apenas pasaban las horas. Miré mi reloj de pulsera, pero la aguja del segundero no se movía. Vibraba en el mismo lugar como una mosca atrapada en una telaraña. Me tengo que ir, dije de pronto, sintiendo una angustia repentina en el pecho. El sol ya debe estar bajando y mi viejo se va a preocupar. El hombre del violín soltó una carcajada que sonó muy fuerte. Anda nomás, Candelaria. Pero recordá, lo que se queda en la Salamanca nunca vuelve a ser igual bajo el sol. Salí casi corriendo por el túnel. Mis pies golpeaban la piedra y el aire se volvía cada vez más denso. Cuando vi la luz al final del pasadizo me pareció que algo estaba mal. La luz no era el naranja suave del atardecer que yo esperaba. Era una luz blanca, cegadora, de un mediodía furioso. Al salir de la cueva tropecé. El suelo ya no estaba cubierto de brotes verdes que vi al entrar. Todo estaba seco, quebradizo. Mis ropas, que estaban limpias, tenían una capa de polvo tan gruesa que parecían trapos viejos. Me miré las manos, estaban flacas, con la piel agrietada por el sol que no recordaba haber sentido. Caminé hacia el pueblo, pero el paisaje se sentía ajeno. Los árboles de algarrobo que recordaba, a la vera del camino, estaban tallados o quemados. Cuando llegué a las primeras casas de Añatuya, la gente se me quedaba mirando como si vieran aparecido. Los perros ladraban con una rabia desesperada. Llegué a mi casa. En la puerta había un lazo de color púrpura atado a la madera. Mi padre estaba sentado en un banco, con la mirada perdida en el horizonte. Tenía la barba crecida y los ojos hundidos en una tristeza negra. «¿Papá?», susurré. El hombre saltó del banco como si le hubieran pegado un tiro. Se santiguó 3 veces con las manos temblorosas. «Va de retro. Almas en pena, dejen de atormentarme», gritó con una voz que se le quebraba. «Soy yo, papá. Candelaria. Solo fui a caminar un rato por el cerro. Me quedé dormida en una sombra». Mi padre se acercó despacio. Me tocó el brazo como quien toca un cadáver y rompió a llorar de una manera que me heló la sangre. «Candelaria, hace 28 días te buscamos. El pueblo entero rastrilló el monte, la policía, los vecinos. Hasta trajeron perros de la ciudad. Hicimos una misa por tu alma ayer. Pensamos que los cuatreros te habían llevado, o que el monte te había tragado para siempre. ¿28 días? Sentí que el mundo giraba. Pero si yo solo estuve un par de horas en la cueva. Me miré en el espejo que estaba en la entrada. Mi cara estaba demacrada. Mis ojos tenían unas ojeras profundas y lo que más me aterró es que no recordaba haber tenido hambre ni sed en todo ese tiempo. Pero el verdadero horror no fue el tiempo perdido. El horror comenzó esa noche cuando me acosté en mi cama y me di cuenta de algo que me hizo querer gritar hasta quedarme sin voz. En el silencio de mi habitación, me puse la mano en el pecho. No sentía nada, ni un golpe, ni una vibración. Mi corazón no estaba latiendo. Estaba quieto, frío, como una piedra del fondo de la Salamanca. Me quedé quieta en la cama, con la palma de la mano apretada contra el pecho, esperando. 1 segundo, 10, 1 minuto, nada. Mi caja torácica era un sepulcro de hueso. No había ese tontón que te recuerda que estás vivo. Solo un silencio que me calaba hasta la nuca. Me levanté de un salto, bañada en un sudor frío que no olía a transpiración, sino a humedad de sótano, a tierra removida. Afuera, el pueblo de Añatuya roncaba bajo el peso de la noche, pero los perros no se callaban. Ladraban con una furia que yo conocía.
Era el ladrido que le tiran a la luz mala o al rastro de un bicho que no es de este mundo. Candelaria, ¿estás bien, hijita? La voz de mi padre filtrándose por la madera de la puerta me hizo dar un brinco. Sí, pa. Solo el calor que no me deja dormir. Mentí. Mi voz sonaba perdida. Él no entró. Sentí sus pasos alejándose, arrastrando las alpargatas por el piso de tierra. Mi viejo me tenía miedo. Lo vi en sus ojos cuando me abrazó. No era el abrazo de un padre que recupera a su hija. Era el de un hombre que toca un amuleto maldito para ver si todavía tiene poder. Al amanecer, la noticia de mi milagro ya había corrido por todo el departamento de General Taboada. La gente se amontonaba frente al cerco de mi casa. Algunos traían velas, otros rosarios, y los más viejos, los que saben de la Salamanca, traían un puñado de sal en los bolsillos por si las moscas. Salí al patio a lavarme la cara en el piletón. El sol de Santiago, ese que te quema hasta las ideas, me pegó de lleno. Pero no sentí calor. Al contrario, me estremecí. La luz me lastimaba los ojos. Me hacía ver sombras donde no las había. Doña Clotilde, una vecina que me conocía desde que andaba en pañales, se acercó al alambre tejido. Alabado sea Dios, Cande. Dijo, pero no cruzó el umbral. Contanos, ¿dónde estuviste metida todo este tiempo? Dicen que te hallaron los de la patrulla cerca del canal, pero ellos dicen que no vieron a nadie. Me perdí, doña. Me dio un golpe de calor y me refugié en una cueva. No me acuerdo de más nada. Dije tratando de que no se me notara el temblor en las manos. ¿En qué cueva, changuita? Por acá solo hay cuevas de víboras y... de lo otro. La vieja se hizo la señal de la cruz y escupió el suelo. Tenés la piel color ceniza, hija. Y mira esos ojos, parecen de vidrio. Me miré en el reflejo del agua del piletón. Doña Clotilde tenía razón. Mis pupilas estaban demasiado grandes, devorando el color pardo de mis ojos. Y lo peor no era eso. Mientras la vieja hablaba, yo empecé a sentir un hambre. Pero no era un hambre de pan, ni de asado, ni de las empanadas que mi tía estaba friendo en la cocina. Era una necesidad de algo vivo. Vi una lagartija que trepaba por el poste del cerco y, por un segundo, mi mente se imaginó el crujido de sus huesitos entre mis dientes. Se me hizo agua la boca. Me metí adentro, asqueada de mí misma. Pasaron los días y el pueblo empezó a murmurar. La que volvió de la Salamanca no es la Candelaria, decían en el almacén. Es una sombra que el Supay mandó para cobrarse lo que el hermano le quedó debiendo. Mi hermano. El recuerdo de su nombre me quemaba. El músico de la cueva me había dicho que él dejó una deuda. ¿Sería yo el pago? Una tarde, no aguanté más el encierro y me fui para el monte, buscando a la sombra de los algarrobos. Necesitaba silencio, lejos de las miradas que me juzgaban. Caminé hasta que las casas de Añatuya quedaron lejos. Fue ahí cuando lo vi. Era el hombre del violín. Estaba sentado sobre un tronco seco, vestido de negro, igual que en la cueva, pero ahora su figura se veía nítida bajo el sol santiagueño. Lo raro es que no proyectaba sombra. El sol pasaba a través de él como si fuera humo. Te está costando acostumbrarte al sol, ¿no, Candelaria? Me dijo con esa voz. ¿Qué me hiciste? Le dije, agarrando una rama seca para defenderme. Mi corazón no late. La gente me mira como un bicho muerto. Devolveme mi tiempo. El hombre soltó una risita seca. Yo no te robé nada. Vos entraste solita. En la Salamanca el tiempo se detiene porque ahí no existe la muerte. El problema es que para salir tuviste que dejar algo a cambio. Dejaste tu ritmo, tu pulso. Sos como una de esas flores que crecen en la oscuridad. Si las sacas al sol, se marchitan. A menos que se alimenten de otra cosa. ¿De qué otra cosa? Pregunté, aunque en el fondo de mi estómago esa hambre negra ya me estaba dando la respuesta. De vida, changuita. De vida pura. Tu hermano no puede pagar y eso se quedó allá. Vos saliste, pero llevas el vacío de la cueva dentro tuyo. Ese vacío tiene que llenarse.
El hombre desapareció antes de que pudiera siquiera tocarlo. Me quedé sola, bajo el calor asfixiante, rodeada de moscas que empezaban a revolotear alrededor de mi cabeza, confundidas por el olor a rancio que emanaban mis poros. Esa noche, el hambre se volvió insoportable. Me dolían las encías, me dolían las tripas. Salí de la casa sin hacer ruido. Mi padre dormía profundamente, roncando con un ritmo que me parecía insultante. Su corazón sonaba como un tambor llamándome. Me acerqué a su habitación con la boca seca. Me paré frente a su cama. El hombre que me dio la vida estaba ahí, indefenso. El olor de su sangre caliente latiendo bajo la piel curtida del cuello. Era el perfume más dulce que había sentido jamás. Estiré la mano. Mis uñas se veían más largas, más afiladas bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Solo un poco, pensó una parte de mí que ya no era yo, solo para callar este frío. Pero un llanto me detuvo. No era mi padre, venía de afuera, de la calle. Un llanto agudo, finito, como el de un animal herido. Salí al patio y vi un perro del vecino, un cusquito negro que siempre me movía la cola. Estaba atrapado en el alambre de púas, desangrándose de una pata. No lo pensé, no pude. Me abalancé sobre el animal. No sentí lástima, solo una urgencia eléctrica. Cuando mis labios tocaron el calor de la herida, sentí una descarga que me hizo temblar de pies a cabeza. El perro dejó de llorar. Sentí como su pequeña vida pasaba a través de mi garganta, llenando los rincones oscuros de mi pecho. Y por un segundo, solo por un segundo, escuché un golpe en mi propio pecho. Un solo latido, pesado, lento como una gota de brea. Me limpié la boca con la manga de la camisa, viendo el cuerpo flácido del perro en el suelo. El horror me inundó, pero fue un horror corto porque el alivio era más fuerte. A la mañana siguiente el pueblo despertó con una noticia que aumentó el miedo. Ya no solo faltaba la Candelaria que conocían. Ahora los animales empezaban a aparecer secos en los corrales. Y lo peor fue que mi padre, al verme desayunar en la cocina, me miró con una esperanza aterradora. Cande, tenés color en la cara, hijita. Estás mejor. Dijo, sonriendo por primera vez. Yo le devolví la sonrisa, pero me cuidé de no mostrar mucho los dientes. Sabía que un perro no me iba a durar mucho. Sabía que tarde o temprano, el único latido que me iba a calmar el frío era uno que tuviera mi propia sangre. Añatuya se volvió un infierno de desconfianza. En el pueblo ya no se hablaba de otra cosa. La Candelaria trajo el mal. El cura del pueblo fue a casa con un frasco de agua bendita, pero cuando cruzó el patio, las gallinas empezaron a reventar en sus jaulas, como si el aire se hubiera vuelto ácido. Yo lo miraba desde la sombra de la enramada, sintiendo como ese único latido que le robó al perro se iba apagando. El frío comenzaba a volver a mis venas. Esa chica no tiene sombra, don Juan. Le escuché decir al cura mientras mi padre se agarraba la cabeza. Lo que volvió del cerro es un cuero vacío que el diablo llenó de malicia. Entréguela, antes de que el pueblo haga justicia por mano propia. Mi padre, pobre viejo, todavía no quería creer. Pero esa noche el hambre no me dio tregua. Ya no eran perros lo que mi cuerpo pedía. Mi pecho crujía como madera seca pidiendo un fuego que solo la sangre humana puede dar. Salí desesperada de la casa cuando la luna estaba en lo más alto. No fui hacia el pueblo. Mis pies, con una voluntad que ya no era mía, me llevaron de vuelta al Cerro Colorado. Necesitaba encarar al músico. Necesitaba encontrar a mi hermano Pedro, que me devolviera mi alma o que me terminara de matar. Al llegar a la entrada de la Salamanca, el olor a flores marchitas era tan fuerte que me daban ganas de vomitar. Entré sin dudar, escupiendo de nuevo sobre la cruz de madera que ahora me parecía un juguete inútil. El túnel se estiraba, las paredes vibraban con ese violín maldito que nunca dejaba de sonar. Llegué a la cámara principal. El hombre del sombrero de ala ancha me esperaba.
Pero esta vez no estaba tocando. Tenía un hombre arrodillado frente a él, un hombre flaco, con la ropa hecha jirones y el pelo blanco como la cal. El hombre del violín me miró con una lástima que cortaba más que su música. Viniste a buscar a Pedro, Dijo, señalando un rincón de la cueva donde una sombra se mecía. pero Pedro ya no es Pedro. Es solo el eco de un muchacho que quiso ser el mejor violinista del Salado y no tuvo con qué pagar el precio. Yo pago, dije, y el hambre me quemó las entrañas como si hubiera tragado brasas. Llévame a mí, pero déjalo volver a él. Mi padre se está muriendo de pena, en Añatuya. El músico soltó una carcajada que hizo vibrar la cueva. El Supai no quiere tu muerte, Candelaria. La muerte es barata. El diablo quiere tiempo. Para que Pedro vuelva a ser el joven que cruzó su umbral hace un año, alguien tiene que poner los días que él ya consumió aquí adentro. Y como vos también te llevaste un mes de regalo, la cuenta se nos fue por las nubes. ¿Cuánto? Pregunté, sintiendo que el frío de la cueva se me metía en los huesos. 50 años, changuita. Entrégame 50 años de tu vida ahora mismo. Y Pedro, camina hacia el sol como si nunca se hubiera ido. Si no, los dos se quedarán acá a cebarme el mate hasta que el cerro se caiga. Acepté sin dudarlo. No hubo magia de colores. El hombre extendió su mano y al tocarme la frente, sentí que me succionaba el alma por los poros. Fue un dolor mudo, un estiramiento de cada nervio. Vi, como en un relámpago, todas las primaveras que no iba a vivir, los hijos que no iba a tener, los bailes en las carpas de Santiago que nunca iba a bailar. Todo eso salía de mí y se metía en la sombra que estaba en el rincón. La sombra empezó a tomar forma. Vi la espalda de Pedro enderezarse, su pelo volverse negro, su piel recuperar el color del bronce. «Corre, Pedro, andate y no mires atrás», le grité, pero mi voz salió como un silbido asmático. Él me miró por un segundo. Vi a una vieja de unos 70 años, encorvada y temblorosa, donde antes estaba su hermana menor. No me reconoció. El espanto le ganó al agradecimiento y salió disparado hacia la luz del día, gritando el nombre de nuestro padre. Me quedé sola con el músico. Mis manos ahora eran un manojo de sarmientos secos. Me costaba hasta mantenerme en pie sobre mis propias canillas. Ya puedes irte, Candelaria, dijo el hombre volviendo a alzar el arco. Tu deuda está paga. Pero acordate, si hablas de más, el tiempo que te queda se te va a escurrir como agua entre la arena. Salí de la cueva como pude, arrastrando las alpargatas. El camino que antes hacía corriendo ahora me tomó un día entero. Cuando llegué a las afueras de Ñatuya, vi a Pedro. Estaba en el patio de la casa, abrazado por mi padre. Lloraban. El pueblo entero estaba ahí, celebrando el regreso del hijo pródigo, que solo se había perdido un año. Nadie preguntó por mí, o mejor dicho, me dieron por muerta. Para ellos Candelaria se había perdido buscando a su hermano y el monte se la había quedado. Me instalé en una tapera abandonada cerca del canal de riego. Me puse un pañuelo negro en la cabeza para que nadie me viera la cara. Soy la vieja del canal. A veces, Pedro pasa cerca con su caballo, me tira una moneda o un pedazo de pan por caridad, pensando que soy una de esas pordioseras que sobran en Santiago. Yo lo miro y me guardo el secreto. Mi corazón late, sí, pero late con la lentitud de los que ya están cerca de la fosa. He visto a Pedro casarse, lo he visto tener su primer hijo, y cada vez que escucho su risa desde lejos, siento que los 50 años que la regalé valieron la pena. Pero cuando el viento norte sopla fuerte y trae el olor al azufre del cerro, me toco el pecho y me acuerdo de la Salamanca. Me acuerdo que el tiempo es la única moneda que importa allá. Soy Candelaria. Tengo 20 años por dentro y 70 por fuera. Y esta es la verdad que nadie me cree. Porque en Santiago, a las viejas locas solo se nos presta atención cuando el diablo toca el violín. El tiempo se nos acaba.
igual que se le acabó a Candelaria. Si esta historia te erizó la piel, dale un like para que el algoritmo no la entierre en el olvido. Suscríbete si tienes el valor de seguir explorando los rincones más oscuros de nuestras tierras. Y no olvides comentar qué estarías dispuesto a sacrificar por recuperar a quien perdiste. Ten cuidado con lo que buscas en el monte, porque a veces el monte te encuentra a ti. Gracias por escucharme. Soy el Cuentacuentos.